Bendiciones en esta oportunidad. Que nuestro Señor Jesucristo los colme de su paz y de su amor. Que todo está saliendo muy bien. Es un gusto saludarlos. Y vamos a hablar hoy en nuestro discipulado un interesante tema. Algo muy lindo que estaba viendo en la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y quisiera compartir el secreto de la victoria con ustedes, hermanos, hermanas, amigos y amigas. Un saludo cordial de este su canal Altar de Restauración de Ministerios Ebenecer. Vamos a compartir hoy este tema hermoso que pues todos anhelamos ser victoriosos en Cristo, y eso es lo que queremos, el secreto de la victoria. Pues Él nos ha de mostrar por su palabra y su Santo Espíritu, su revelación, qué hacer para ser hombres y mujeres victoriosos en este tiempo tan importante que necesitamos vivir así. Nos vamos a fundamentar en la palabra después de este corto saludo para introducirnos entonces en el nombre de Jesús. Salmo 37:4. Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mire qué hermoso salmo. Repito el salmo, la lectura: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. De esta lectura se desprende entonces el tema, el secreto de la victoria. ¿Por qué razón? Porque la victoria va a venir, la victoria va a estar siempre que aprendamos a deleitarnos en nuestro Dios. Y entonces, como consecuencia de eso, dice: Él, Jehová, Dios, te concederá las peticiones de tu corazón. Y eso nos va a llevar a la victoria plena. Ese es el secreto de la victoria. ¿Cuál? Deleitarse, deleitarse, gozarse en el Dios del cielo, en lo que hacemos para Él, en el servicio que le damos, en el deleite de su palabra. Bueno, eso es lo que vamos a revisar y vamos a ver en esta preciosa hora del día. Entonces, en base a este salmo, en el nombre de Jesús hacemos una palabra de oración. Padre, añade bendición y edificación a tus hijos, a tus hijas, a los amigos que nos escuchan, amigas, y que podamos ser edificados y sacar provecho de esta enseñanza hermosa de tu palabra, de tu santo libro, la Biblia. Los bendecimos a todos desde ya y declaramos una victoria especial. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu Santo Espíritu. Revélanos, danos la luz de tu entendimiento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces vamos a basarnos en este salmo y vamos a ir avanzando. Quiero ponerle un par de ejemplos. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel 25:35 habla de una mujer especial, que podríamos decir que es figura de una iglesia prudente, ¿verdad? Del pueblo, de la amada prudente. Esta mujer se llama Abigail, y dice acá la palabra: entonces David aceptó los regalos de Abigail y le dijo: vuelve en paz a tu casa. He escuchado tu petición. Mire, he escuchado tu petición y te la concederé. Amén. En el salmo que leímos al principio dice: deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Y ahí está el secreto de la victoria. Entonces, y aquí vemos una mujer que sale victoriosa después de que un hombre llamado Nabal, que en la historia relata la Biblia era el esposo de esta Abigail, mujer prudente. Y entonces David, que era un guerrero y tenía hombres a su cargo, se había molestado, se había enojado en contra de este hombre porque lo había tratado mal a sus soldados, ¿verdad? A los que estaban a su cargo. Y entonces iba directo con la espada desenvainada, como dicen, ¿verdad?, contra la casa de Nabal. Pero Abigail, que era la mujer en ese momento de Nabal,
que por cierto Nabal significa insensato, ¿verdad? Necio. Y entonces Abigail dice que fue al encuentro de David, relata la historia y dice que le llevó provisiones, le llevó pan, le llevó higos, le llevó cebada, le llevó trigo, le llevó muchas cosas. La Biblia lo dice, uvas, en el contexto acá de este primer libro de Samuel 25:35, y dice que David se detuvo de ir a cometer esa, que eso que él iba a ir a hacer en contra de la casa de Nabal, ¿verdad? De Abigail también en este caso. Pero me llama la atención a mí que le dice, vuelve en paz a tu casa. Mire, he escuchado tu petición y te la concederé. ¿Y cuál era la petición de Abigail? Que no fuera a destruir la casa de Nabal, porque también era casa de Abigail. Y que pues a suplicarle, ¿verdad? Humillarse delante del rey David. Y David le dice estas palabras, mire, y la deja en paz. Le dice, vuelve en paz a tu casa. O quien dice, va, regresa a tu casa, yo ya no voy más a la casa de Nabal con la espada. Ya no la voy a destruir. Y le concede la petición, la escucha y le concede la petición. Y entonces vemos que eso fue así. Y más adelante, pues Dios sí cobró, ¿verdad? En contra de Nabal, de aquel hombre insensato, y se murió. Y Abigail quedó como esposa de David, ¿verdad? En esta hermosa historia y símbolo, figura de Cristo y la iglesia, podemos aplicarlo. Entonces, pero el punto es, he escuchado tu petición. ¿Por qué? Por prudente, por humillarse, por ser sumisa a la autoridad de aquel David, que era un líder. Entonces, pero el punto es ese, cuando Dios ve esas características en nosotros, en su pueblo, en su iglesia, entonces nos puede decir también, vuelve en paz, he escuchado tu petición y te la concederé. Eso es por decirle y hablar un ejemplo. Pero hay más ejemplos. Por ejemplo, aquí en Esther 7:3, de la reina Esther, del mismo nombre del libro, dice, la reina Esther respondió, si su majestad quiere agradarme y si le parece bien, le pido respetar mi vida y también la de mi pueblo. Esa es mi petición. Mire, una petición de una reina Esther delante de aquel rey, ¿verdad? Asuero, que podía salvar la vida no solo de ella, sino también de su pueblo. Y ella pone esta petición, pide misericordia por su vida y por la del pueblo de Israel. Y esa era la petición de ella. Ahora revisemos otro versículo que hay en el contexto de esa historia. Esther 5:6. Mire qué dijo el rey. Y dijo el rey, Asuero, ¿verdad? A Esther, en el banquete mientras bebían vino. Mire, ¿cuál es tu petición? Ahí está. Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. Mire qué tremenda historia, qué hermoso, que la reina Esther agradó a aquel rey, agradó el corazón del rey. Y hermano, el rey le concede su petición también a esta mujer virtuosa, podemos decir, intercesora del pueblo de Dios. Entonces, mire qué hermoso. Mujeres, mujeres de Dios que interceden, que se humillan, que son sumisas, sujetas a la autoridad. Y el Señor entonces les dice, hoy te doy, aquí en este caso a Esther, ¿verdad? Hasta la mitad del reino se te dará, te será concedida. Hermano, las peticiones cuando son agradables delante de Dios, lo que Dios puede contestar y lo que Dios puede hacer para sus hijos, para sus hijas. Entonces estamos hablando que es el secreto de la victoria. Y Abigail consiguió una tremenda victoria con David. Esther consiguió una tremenda victoria para ella y su pueblo con el rey Asuero. ¿Por qué? Porque se deleitaron. El deleite es el secreto de la victoria en esta enseñanza. Entonces deleitémonos en Jehová y Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Pero deleitémonos de verdad en Él, en adoración, en alabanza, en ofrenda. Bueno, vamos a ver todo eso. Ya le voy a poner unos ejemplos.
Ahora solo estamos introduciéndonos, quiero ver. Salmo 25 dice, cuando salgas victorioso, mire, victoria, mire cómo se relaciona con las peticiones este salmo. Cuando salgas victorioso cantaremos llenos de alegría, festejaremos con banderas en alto para celebrar lo que Dios hizo. Que el Señor cumpla todas tus peticiones. Mire, victorioso y abajo peticiones. ¿Cuál es el secreto de la victoria? El deleite para que las peticiones sean concedidas. Dios las cumpla en nosotros, en cada uno. Ese es el secreto. Entonces ahora volvemos al salmo donde empezamos, mire, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ese es el secreto, el secreto de la victoria. Ese es el salmo donde habíamos agarrado referencia. Las cosas en las que nos tenemos que deleitar. Le voy a dar unos ejemplos para avanzar, unos tres, cuatro ejemplos y vamos a orar para que aprendamos a deleitarnos en nuestro Señor. Y es victoria segura, rotunda victoria, ya va a ver. Entonces las cosas en las que tenemos que deleitar, que Dios quiere que nos deleitemos. Job 22, 26. Y dice, porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Oiga eso. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Entonces, ¿en qué es lo que nos tenemos que deleitar en primer lugar, hermano? Aquí dice, mire, en el Omnipotente. Y sabe que la palabra omnipotente originalmente en el Antiguo Testamento significa el Shaddai, el Todopoderoso. Pero esto asimismo se le atribuye al Espíritu Santo. Entonces, claramente se entiende que lo que nos está diciendo aquí Job 22, 26 es, deleítate en el Espíritu Santo, deleítate en el Consolador. Y todos sabemos que a la par del año de la reivindicación este año, nuestra cobertura apostólica y pastor general declaró que también es un año extraordinario de la manifestación del Espíritu Santo. Y entonces se nos dice acá, deleítate en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, en victoria. Entonces en el Shaddai, nos tenemos que deleitar en el Shaddai Espíritu Santo. Y entonces vamos a obtener esa victoria. Mire, el Shaddai significa todopoderoso, el que amamanta. Eso significa en algunos diccionarios. Amén. Y en el texto original, el Shaddai todopoderoso, el omnipotente, el que amamanta. Pero es el Espíritu Santo, es una asombrosa figura del Espíritu Santo. Entonces este tiempo se nos llama a deleitarnos, hermano. Y si nos deleitamos en el Espíritu Santo, en su unción, en su aceite, en su vino, ¿qué victoria no puede haber? Aleluya, está asegurada la victoria 100%. Metámonos con el Espíritu Santo, busquemos del Espíritu, de la unción de Dios, del aceite fresco y nuevo. Y entonces nos estaremos deleitando en esto que dice la Biblia, en el Shaddai, en el Espíritu Santo, el Todopoderoso. Aleluya, ese es un gran ejemplo, hermoso ejemplo, porque el Espíritu Santo es el que en este momento tiene las riendas, hermano, de la iglesia. Y qué trágico no vivir, no conocer del Espíritu Santo, no entenderlo, no oírlo. Es trágico. Entonces la iglesia tiene que saber, entender y conocer al Dios Espíritu Santo en este tiempo de reivindicación. Pero es una de las cosas en las que nos tenemos que deleitar. Y solo con esto es un tema. Y aquí nos podríamos quedar todo el tema. Pero yo quiero darle 2, 3 ejemplos. Y que usted los procese y que los procesemos. Para que veamos que en el secreto de la victoria plena, hay cosas en las que Dios nos enseña, su palabra nos enseña, que nos debemos deleitar. Una de ellas es esta, en el Shaddai. Gloria a Dios, qué rico. Salmo 37, 11, mira cómo dice, pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán con abundancia de paz. Y se deleitarán con abundancia de paz. ¿Quiénes? Los mansos. Aleluya. Entonces, ¿qué quiere decir esto otra vez? Que nos debemos deleitar no solo en el Shaddai, en el Espíritu Santo,
Usted sabe que la paz es uno de los frutos del Espíritu, el Espíritu Santo. Nos dice pues, y los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, benignidad. 9 por lo menos aparecen ahí, pero uno de ellos es la paz. Y aquí dice, y abundancia de paz. Entonces nos tenemos que deleitar en abundancia de paz también. ¿A cuánto nos gusta vivir en paz? ¿Cuántos no queremos la guerra? No queremos disensiones, no queremos divisiones, no queremos peleas, no queremos pleitos con los hermanos en la iglesia, con los amigos en el trabajo, con la familia en el hogar. Nos debemos de deleitar en la paz de Dios y eso va a traer una abundante victoria. El secreto de la victoria va a ser ese en todo ámbito de nuestra vida. ¡Hala, qué cosa más deliciosa! Nos tenemos que deleitar en la paz, en ese fruto hermoso. Amén. Y dice el apóstol Pablo, y el Dios de paz estará con vosotros. Pues sí, si hacemos paz, el Dios de paz va a estar con nosotros. Pero si vivimos en guerra, Dios no puede estar ahí. Porque Él es un Dios de guerra, pues, Jehová de los ejércitos es su nombre. Pero Él no se agrada de las disensiones, de los conflictos entre hermanos. Amén. Entonces vamos a poner a cuentas y vamos a vivir y deleitarnos en paz, en abundancia de paz. Uno más aquí, Isaías 55:2. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿En qué nos tenemos que deleitar también, hermano? ¿En qué nos tenemos que deleitar? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. En la grosura. Esto le hace referencia mire esto, la grosura le hace referencia a una ofrenda, a un sacrificio. Literalmente lo que quiere decir grosura es gordura, cenizas de los sacrificios, ofrendas. Mire, aquí lo podemos aplicar a las ofrendas. Hermanos, ¿cuántos nos deleitamos en darle a Dios? ¿Cuántos nos deleitamos en cumplir con los principios de su palabra? Ofrendas, diezmos, primicias, obras, como dicen, buenas obras, compartir con los pobres, con el necesitado. Pero eso quiere decir que nuestra alma se va a deleitar con grosura, se va a deleitar en grosuras, porque se deleita en las ofrendas, en los principios establecidos en su palabra. Y eso, hermano, va a traer una tremenda victoria en las finanzas, en la economía del Hijo de Dios, de la hija de Dios. ¿No dice pues el proverbio? Dice, dad, que le demos a Dios, dice, que nosotros debemos de honrar a Jehová con nuestras primicias, con nuestros bienes. Y dice que vamos a ser abundados en nuestros graneros y en nuestros lagares. Nuestros graneros van a abundar con grano, pues, con trigo, y nuestros lagares de mosto, de vino. Y ese es el gozo. Pero esto le hace referencia a la ofrenda, a los sacrificios. Entonces nos tenemos que deleitar a la hora de dar. Dios ama al dador alegre, a su nombre. En esto también es necesario deleitarse para llegar a una victoria plena, mis hermanos. Mire qué cosa más linda. Quiero darle otro, por eso estoy avanzando. Isaías 66:11 dice, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones. Mire el Shaddai otra vez aquí. Pechos de sus consolaciones, el consolador, el Espíritu Santo. Para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria cabod. Aquí la palabra que se usa para decir gloria es cabod. Y la gloria cabod es una gloria que trae esplendor, trae brillantez, trae riqueza, trae fama. Hermano, cuántas cosas, etcétera ahí. Pero dice que nos vamos a deleitar también en la gloria. Nos tenemos que deleitar en la gloria de Él. Pero dice que tenemos que mamar y nos tenemos que saciar de los pechos de sus consolaciones. Mire, vuelve a mencionar aquí, haciéndole referencia al Consolador, al Dios Espíritu Santo, para que bebamos, dice, y nos deleitemos. Hermano, con el resplandor de su gloria cabos, vamos a ser revestidos como hombres, como hombres y mujeres de Dios,
que vamos a ser prosperados, abundados. Pero eso también le hace referencia a deleitarse entonces en esa gloria, pero deleitarse en el Consolador. Otra vez aquí. Uno más, Salmo 1.2. Salmo 1.2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Mire, deleite. En la ley de Jehová estuvo su delicia y en su ley medita de día y de noche. En su ley medita de día y noche. ¿Esto qué quiere decir? Hay que deleitarse en la Biblia, hay que deleitarse en la palabra, en la doctrina, hay que deleitarse en la enseñanza de la palabra. ¿Cuántos leemos nuestra Biblia? ¿Cuántos meditamos en ella? Aquí dice que el varón, ¿se acuerda? Este salmo empieza bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores. Dice, sino que en la ley de Jehová, su palabra, está su delicia. Mire, deleite. Y en su ley medita de día y de noche. Deleitarnos en la palabra de Dios. No olvidarnos de la palabra. Ahí va a venir también el secreto de la victoria. Mire. Entonces mire cuántas cosas llevamos. Que nos dice la palabra que nos tenemos que deleitar para que tengamos una victoria impresionante, sobrenatural. Ese es el secreto. Deleitémonos en Dios. ¿Dónde empezamos en el Salmo 37? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Él lo va a conceder como David le concedió a aquella Abigail prudente, como el rey Asuero le concedió a aquella Esther sumisa delante de él. Hermano, mire qué lindo, se conceden las peticiones cuando el pueblo agrada a Dios. Y yo creo que por ahí vamos ya terminando. Tengo otro más, Proverbios 31:13, mire. Va en busca de lana y de lino y con placer, aquí es deleite también, placer realiza labores manuales. Habla de la mujer virtuosa, pero dice que ella se deleita, ella tiene placer en lo que ella hace. Hermanos, ¿cuánto nos deleitamos en el servicio, hermanas? En el servicio a Dios, lo que hacemos para Él. ¿Cómo lo hacemos? ¿Será que nosotros nos apasionamos con lo que hacemos para Él? Sea un privilegio de altar o un privilegio de atrio, ¿verdad? Como se dice. ¿Será que lo hacemos con pasión, con ese deleite que lo debemos de hacer? ¿Será que si es limpieza lo hacemos con deleite? Nos gozamos en ello. Le decimos, mi Rey, gracias por haberme dado la oportunidad de servirte, de poder hacer algo en tu obra. Y si es predicando también, y si es cantando también, todos los quehaceres de la casa de Dios. Pero mire, dice que la mujer virtuosa va en busca de lana y lino y con placer realiza labores manuales, su servicio, su trabajo. Así debe ser la iglesia, así debe ser el pueblo, así deben ser los hombres, así deben ser las mujeres, con pasión. Amén. Inspirados. Hacer las cosas inspirados, no solo por hacerlas, sino hacerlas con inspiración para el Dios vivo. Gozarnos y saborearnos en lo que hacemos para Él. Ah, qué victoria la que viene en camino en el nombre de Jesús para nuestra vida. Y desde ya la declaramos. Tengo un último. Salmo 21:2. Le has concedido, mire, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Mire lo que Dios hace cuando nosotros nos deleitamos en Él. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Aleluya. Entonces Dios no nos va a negar nada si nos deleitamos en Él. Y eso nos va a llevar a la gran victoria, hermano. Yo lo voy a dejar hasta ahí. Creo que ahí está bien. Lo podemos dejar ahí, ¿sí? Entonces ya ahí podemos meditar. Ya ahí podemos ver que ese es el secreto, hermanos. El secreto de la victoria. Ahí lo vamos a dejar en el nombre de Jesús. Padre que estás en los cielos, te damos gracias esta noche, este día, esta tarde, por la oportunidad que nos das de servirte, de bendecirte, de deleitarnos en tu palabra, en el servicio que nos has concedido, en las ofrendas, todo lo que hemos visto, Señor, que nos tenemos que en el Dios Espíritu Santo, en el Shaddai. Permítenos y concédenos deleitarnos, gozarnos, apasionarnos, inspirarnos en
ti, mi Rey, Espíritu Santo. Que lo que hagamos lo hagamos con todo el corazón, saboreándonos, porque seguramente también saborearemos esa victoria grande y hermosa que nos darás. Ese es el secreto. Bendecimos a los hermanos, a las hermanas, bendecimos la iglesia de Cristo, bendecimos a los amigos y amigas y declaramos que todo el que está pasando una situación, una necesidad difícil, te pedimos, Señor, que los bendigas con paz, que se puedan deleitar en abundancia de paz. Bendice a los que están enfermos, bendice a los que están postrados, bendice a los que están tristes, bendice a los que están ahí deprimidos, sin aliento, desanimados, y que esta palabra los levante y les muestre el camino, porque es tu palabra, y les abra la brecha, les abra las puertas, las ventanas de bendición en el nombre de Jesús. Bendecimos a tus hijos, papá, en el nombre de Jesús, a todos, y les deseamos esto. Así como decía el apóstol Juan allá en tercera de la epístola, amado, yo deseo, y así también nosotros deseamos que tu pueblo sea levantado y recompensado de parte tuya, papito lindo, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Será hasta una próxima, mis amados. Bendiciones a todos.